senador Arturo Mocawich, del Grupo Parlamentario de Morena, con un posicionamiento a favor de todos los dictámenes hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, senadora presidenta, senadoras y senadores, hoy vamos a votar varios dictámenes de Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social. Como integrante de esas comisiones, Estudios Legislativos y Legislativos Primera, quiero hablar a favor de cada uno de ellos en virtud de la importancia y de los temas que aprobaremos, porque seguimos construyendo en torno a la igualdad de oportunidades y no discriminación de grupos vulnerables. Por ello, y por cuestiones de tiempo, me voy a referir de manera general de cada uno de los dictámenes. Por lo que hace a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se adiciona que la Secretaría de Educación Pública promueva el derecho a la educación de las personas con discapacidad, pero ahora también en condiciones de igualdad de oportunidades, prohibiendo la segregación e impulsando la inclusión de este grupo vulnerable en las instituciones educativas. Por su parte, la Secretaría de Cultura deberá generar y difundir el respeto a la no discriminación. De igual forma, se presenta el dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Con esa reforma se plantea que las normas, lineamientos y reglamentos que garantizan la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas a las personas con discapacidad, en adelante sea sin restricciones por el uso de ayudas técnicas o animales de servicio y en condiciones dignas y seguras. En el mismo sentido, el artículo en cuestión establece actualmente las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, estatal y municipal. Vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente, pero la reforma no nada más deberán vigilarlo, sino también promover su cumplimiento. El siguiente dictamen versa sobre minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 17ª del artículo 2 de la también Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual señala que la educación inclusiva es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Con la reforma que se plantea, se adiciona a este término que también se considerará dentro de la educación inclusiva a la media superior. También se presenta el dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se modifique el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Con esta propuesta de modificación que se presenta, se plantea que dentro de las actuales atribuciones de la Secretaría de Bienestar, como lo es establecer medidas que garanticen acceso de las personas con discapacidad a todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza, en observancia de todas aquellas disposiciones que le sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social. En adelante deberán ser siempre en condiciones de equidad y no discriminación. El dictamen por el que se reforma el artículo 3
que reforme el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, con lo cual se pretende que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sesione por lo menos 4 veces al año y no 6 como tiene la obligación actualmente, por lo que estaríamos armonizando lo que establece la Ley Federal de Entidades Paraestatales y que dispone la periodicidad de las reuniones que deben realizar los órganos de gobierno de dichas entes. Otro dictamen que considero de gran trascendencia es el que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 3 y 4 y se adicionan las fracciones 7 y 8 al artículo 537 del Código Civil Federal. Estamos hablando de las obligaciones del tutor, pues con esto se le obliga a asistir al pupilo en la administración de sus bienes y caudal económico. El tutor apoyará al pupilo en actos de administración, observando, en los casos que corresponda, lo dispuesto en la fracción séptima del presente artículo y en los artículos 71 y 73 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Asistir al pupilo en la toma de decisiones sin sustituir su voluntad y observar el interés superior de la niñez en la toma de decisiones sobre asuntos que atañen a las niñas, niños o adolescentes bajo su tutela. El dictamen que se reforma la fracción tercera del artículo 14 y la fracción segunda del artículo 22 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores pretende que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios concurrirán para establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados, no nada más para acciones de atención, sino también de prestación de servicios de asistencia social dirigida a las personas adultas mayores. Con objeto de actualizar la Ley de Asistencia Social en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, aprobamos en Comisiones Unidas el dictamen que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 4, inciso C, del artículo 28 de la ley en comento, estableciendo que para los efectos de esta ley son niños, niñas y adolescentes las personas comprendidas en el artículo 5 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y no como actualmente se establece que son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos, por lo cual el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia coadyuvará a atender y garantizar el interés superior de la niñez. Concluya, por favor, senador. Ya concluyo. Por otro lado, aprobamos el dictamen que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas. Finalmente, tenemos el dictamen que reforma y adiciona el artículo 2, 29 y 32 de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Como todo lo comentado con anterioridad, estas reformas son un cúmulo de beneficios en torno de los grupos vulnerables del país. Por ello, y para seguir contribuyendo a su bienestar, pido a todos los compañeros y compañeras senadoras que los dictámenes sean votados a favor y en eso estamos solidarios. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.